¿Cuáles son los efectos de la exposición al ruido? El principal efecto perjudicial sobre la salud de los trabajadores es la pérdida de la capacidad auditiva, bien temporal o bien permanente si la exposición al ruido se prolonga con el paso del tiempo, con los años generalmente. A su vez, exposiciones a niveles de ruido muy grandes durante periodos de tiempo muy cortos, es decir, una explosión, una detonación, nos pueden provocar lesiones graves de forma directa, es decir, roturas de tímpano, por ejemplo. Además, al ruido se le atribuyen otra serie de efectos perjudiciales que no son auditivos, como problemas de tipo digestivo, problemas de tipo visual, pérdida de la agudeza visual, problemas del sistema nervioso, como trastornos del sueño, irritabilidad, inquietud. ¿Cuáles son sus características? En prevención de riesgos laborales nosotros hablamos no de decibelios en estado puro, por decirlo de una manera, sino de decibelios A. Es una atenuación que proporciona el oído humano. Es decir, no afecta igual al oído humano los sonidos a alta frecuencia que a baja frecuencia. ¿Cuáles son las medidas preventivas necesarias para prevenir el riesgo? En cuanto a las medidas técnicas, hablamos de medidas sobre la fuente que emite el ruido, es decir, sobre la máquina, por ejemplo. A la hora de seleccionar una máquina es importante que seleccionemos aquella que genera o que emite menor cantidad de ruido. En los manuales de instrucciones nos tiene que venir identificado cuál es la cantidad de ruido que va a emitir, con lo cual puede ser un criterio de selección a la hora de la compra bastante importante. Otro aspecto importante es establecer un programa de medidas preventivas, mantenimiento preventivo de lo que son las máquinas, para evitar desgastes que puedan aumentar el nivel de ruido que genera la máquina. Otro aspecto importante es poder proteger o aislar las máquinas con materiales que eliminen o reduzcan el ruido. Y en cuanto a medidas técnicas, lo último sería sobre el trabajador, que tenemos que ir a la protección individual. El uso de protectores auditivos, bien tampones, bien cascos, para que se reduzca el nivel real de ruido que recibe el trabajador. Y al margen de las medidas técnicas están las medidas organizativas, que se centran prácticamente en exclusiva en la reducción del tiempo que el trabajador está expuesto al ruido. ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes? Lo normal es que las evaluaciones de riesgos existen, pero la gente se ha instalado en una, yo la denomino teoría de la resignación, de es muy costoso eliminar el ruido, es difícil, como no es tan grave, pues acabamos por no hacer prácticamente nada. Entonces sí que podemos decir que la evaluación de riesgos existe, pero generalmente no se toman medidas preventivas. Y lo otro aspecto importante, que es la percepción que tienen los propios trabajadores de los niveles de ruido a los cuales están expuestos. Suelen ser bastante conscientes de que el nivel de ruido al cual están expuestos es elevado, pero no lo tienen considerado como un riesgo grave para su salud. Y en muchos casos te dicen cosas como a mí no me molesta el ruido, no me genera ninguna molestia. Eso significa seguramente que ya tiene pérdida auditiva, o que ha sufrido ya algún tipo de pérdida auditiva. ¿Cuáles son los efectos de la exposición a vibraciones? Nosotros hablamos de dos tipos de vibraciones, o estudiamos dos tipos de vibraciones. Las vibraciones denominadas mano-brazo, las que se transmiten a través del sistema mano-brazo, cuando sujetamos una herramienta, un taladro, una radial, un martillo neumático para picar en la calle, y esto genera determinados daños, como pueden ser problemas de tipo vascular. El más conocido es el síndrome del dedo blanco o el síndrome de Raynaud, que lo que pasa es que no te llega el riego sanguíneo a la mano y acabas pudiendo tener ciertos problemas de tipo vascular. Podemos hablar de problemas de huesos y de articulaciones, y problemas del sistema nervioso y musculares. Y el otro tipo de vibraciones que estudiamos en prevención de riesgos laborales son las vibraciones del cuerpo entero, es decir, las que se transmiten a través del asiento o el respaldo de un puesto de un conductor. Entonces, los principales daños que tienen este tipo de vibraciones son lumbalgias y lesiones en la columna vertebral. ¿Cómo se analiza la evaluación de riesgo de exposición? Las vibraciones están reguladas por un Real Decreto específico, que es el Real Decreto 1311 del 2005,
que establece que el empresario tiene la obligación de evaluar el riesgo de exposición a vibraciones. Lo normal es que se lleve a cabo una medición con un equipo que se llama un vibrómetro, que dispone de unos accesorios que se llaman acelerómetros, que se colocan sobre la superficie que vibra y que me traducen esa vibración en la aceleración. Medidas preventivas necesarias. Las medidas preventivas en vibraciones son complicadas. Podríamos hablar de medidas técnicas en la máquina, que lo primero sería la selección de la máquina que compramos. Comprar máquinas que generen menos vibraciones que otras. Un plan de mantenimiento preventivo que nos limite desgastes, fallos o aumento de las vibraciones por el uso continuado de las máquinas. Luego podemos actuar sobre el propio trabajador mediante cierta formación e información. Y luego el siguiente medida preventiva sería de tipo organizativo, que es la reducción del tiempo de exposición. A menor tiempo de exposición, menos riesgo. Los beneficios de las empresas que puedan conseguir con la prevención de riesgos laborales son evidentes, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista social. Quizás en algunas ocasiones es difícil de ver ese beneficio que presenta la prevención de riesgos laborales con la consiguiente reducción de la siniestralidad, con la consiguiente reducción de los daños laborales al personal de las empresas. Lo que sí que es cierto, que sí que debemos de hacer ver cuál es el beneficio de la prevención en cuanto a ahorro de beneficios tanto económicos como sociales que supone la prevención, en definitiva los costes económicos y sociales que supone la no prevención. Pero desde mi punto de vista, el verdadero beneficio que consiguen las empresas, que consiguen las entidades con la prevención de riesgos laborales es precisamente no tener dentro de su personal ningún daño laboral que impida y que imposibilite a los trabajadores el llevar a cabo sus tareas. El verdadero beneficio a una empresa es implantar en su empresa unas adecuadas condiciones de trabajo que hagan que el trabajador trabaje en las adecuadas condiciones, asegurando su seguridad y su salud y aumentando lo máximo posible su bienestar. Porque en realidad podemos decir que para trabajar bien se tiene que trabajar a gusto. Y únicamente una persona trabaja a gusto cuando se encuentra en perfectas condiciones, tanto de seguridad como de salud y de bienestar. Es decir, que en realidad cuando un trabajador se siente bien, trabaja bien y aumenta su productividad y por lo tanto la competitividad de las empresas.